Bueno, son 19 ya los minutos que pasan sobre las 8 de la mañana. Escuchamos a la oposición, en este caso a la portavoz nacionalista Lola García, sobre sus críticas a ese documento que se aprobaba definitivamente el pasado viernes en el Salón de Plenos del Cabildo. Un plan que ella tacha de vacío, ella y su grupo, y un plan que ha querido llamar el grupo de gobierno un plan para la reactivación económico y social de Fuerteventura. Manuel Hernández, consejero de Economía y Hacienda, buenos días. Muy buenos días, Nuria. Buenos días a todos tus oyentes. Gracias. No sé si ha podido estar al tanto de las críticas de Coalición Canaria, donde de lo que se está hablando es que no hay ficha financiera que explique dónde irán destinados esos 20 millones de euros. Sí, bueno, las críticas de Coalición Canaria en Fuerteventura son las mismas críticas que ha hecho Coalición Canaria en el Cabildo de Tenerife. Por tanto, en ese sentido, no me sorprende. Ellos tienen un relato político que, bueno, han decidido optar por ese camino en un momento en el que creemos, en el que el consenso, arrimar el hombro, es fundamental en una situación sin precedentes y que se equipara a la vivida en nuestro país desde hace 100 años, y en ese sentido, bueno, el grupo de gobierno ha hecho un trabajo inmenso, ha hecho un trabajo importantísimo en estos 2 meses, reuniéndose con decenas de colectivos, con asociaciones, con representantes de la sociedad civil, para conformar este acuerdo, cuyo mínimo común denominador se articulan los 5 pilares que todo el mundo sabe. Cuanto a la crítica de lo que comentaba de coalición, vamos a ver, el grupo de gobierno cuenta con una ficha financiera de este plan. El presidente ya lo ha dicho en repetidas ocasiones. Nosotros hemos hecho una valoración económica inicial de 19,7 millones de euros, pero lo que pretendíamos era que este documento fuera más allá de los números. Es decir, nosotros lo planteamos como un acuerdo programático que además cuya vigencia se extendiera más allá de este presupuesto 2020 del Cabildo. Entendemos que la institución insular tiene que tener una nueva hoja de ruta de aquí a los próximos meses y años, donde va a haber que priorizar precisamente ante la incertidumbre en los recursos económicos de los que vamos a disponer, y por tanto también en profundizar en otros elementos que no suponen un coste directo para las arcas del Cabildo, como pueden ser instrumentos de cooperación, coordinación con ayuntamientos y con gobiernos de Canarias que ya hemos puesto en marcha, como por ejemplo el plan sectorial en materia de obras hidráulicas. Además, es un documento que creemos sinceramente que se ha formulado pues desde la responsabilidad, y desde la prudencia, y además recogiendo el sentir, lo digo de manera sincera, el sentir de todos los grupos políticos representados en el Cabildo. Bueno, esas son unas obras que se extenderán, nos lo contaba Carlos Rodríguez, durante los próximos 3 meses. Hablamos de las más urgentes, al menos las más demandadas. Eso no significa que no siga habiendo cortes de agua, también lo anunciaba el consejero, puesto que la red va a necesitar más de 3 meses para poder arreglar los problemas que arrastra desde hace tantos años. Bueno, hablemos de esos 20 millones y de esos 5 pilares estratégicos. Sabemos que el sector turístico puede empezar a reactivarse a partir del mes de agosto, pero hasta entonces son muchas las personas, es lo que estábamos hablando, que cada vez están más en el paro y con menor poder adquisitivo. ¿Cuánto de ese dinero, de esos casi 20 millones, van destinados a gasto social, Manuel? Pues mira, Nuria, nosotros desde el comienzo de la crisis llevamos modificaciones presupuestarias, que lo que no quiere decir es que no haya incluso más recursos económicos destinados al ámbito social. De forma directa hemos ya realizado modificaciones presupuestarias por 3 millones de euros. Una primera modificación de 600.000 euros por vía de la modificación interna, a través de una resolución aprobada en este caso por mí, que es quien ostenta las competencias en este caso. Otra de 1,7 millones de euros para dar cobertura a todas las contrataciones de emergencia realizadas hasta la fecha, y esta última en el pleno celebrado este viernes, también en desarrollo del acuerdo de reactivación socioeconómica, donde se suplementaban créditos en los convenios de emergencia social para alcanzar la cifra histórica de 700.000 euros en los convenios suscritos con los 6 ayuntamientos de la isla. En ese sentido, nosotros seguimos trabajando con una hoja de ruta clara. Como comentaba, también llevamos al pleno del viernes la modificación presupuestaria para dar cobertura
a las obras hidráulicas que habías anunciado anteriormente, y por tanto podemos estar hablando de que prácticamente en estos 2 meses hemos hecho modificaciones presupuestarias solamente y de forma directa en materia social, en materia hidráulica, de prácticamente más de 10 millones de euros. En ese sentido, de ahí la importancia del acuerdo de reactivación, ¿no? Un acuerdo programático del cual van a nacer acciones en el ámbito social que se han desarrollado, que se están desarrollando y que se van a desarrollar en próximas fechas, en el ámbito hidráulico igual, y por supuesto también en el ámbito, como tú comentabas, Nuria, del estímulo a los sectores y a los subsectores productivos. Estamos ya preparando la próxima modificación presupuestaria. Va a ser una modificación presupuestaria potente desde el punto de vista de los números, y que lo que va a pretender es dar respuesta principalmente a dar apoyo económico a las pymes y autónomos de la isla. Efectivamente, el parón económico ha sido brutal. Yo creo que si alguien nos decía hace 3 o 4 meses que íbamos a tener un turismo cero en la isla de Fuerteventura, pues no nos lo creeríamos. Y es verdad que muchas familias de la isla viven de forma directa o indirecta del sector turístico. Hablamos del sector de la hostelería, el sector de la restauración, incluso el propio sector primario, y en ese sentido es importante la noticia anunciada no solo por el Gobierno de España, sino por el Gobierno de Canarias, de empezar a reactivar el turismo en nuestra isla, lo que no quiere decir que deba ir reñido con garantizar la seguridad y la salud de los majoreros y las majoreras. Por tanto, el grupo de gobierno sigue trabajando en esta hoja de ruta que nos hemos marcado desde el pleno del viernes, además a través de un documento que no suscitó el rechazo de ningún grupo político, cuyos grupos políticos en ningún momento en el pleno fueron capaces de nombrar una sola medida que no hubiera sido incluida en el documento. Por tanto, yo creo que es momento de dejar los fuegos de artificio a un lado y arrimar el hombro ante un momento complicado, pero que el grupo de gobierno creo que está sabiendo liderar. De hecho, ahora en escasos 5 minutos tenemos un consejo de gobierno para seguir adoptando decisiones que permitan reactivar la economía de la isla. Es decir, aquellas empresas, que son muchas de las que nos están escuchando en este momento, Manuel, que sí han decidido reabrir sus puertas en entornos turísticos, que no han podido recuperar a su personal porque los beneficios no dan como para poder pagarlo, y que están recibiendo una mínima cuantía, ¿seguirán recibiendo ayuda? El objetivo ahora mismo, Nuria, lo que estamos planteando, hemos planteado tres líneas de actuación. Una primera línea de actuación que lo que va a intentar es paliar a aquellos pymes autónomos que han visto reducido de forma muy grave, o en su caso en la totalidad, su actividad económica durante este periodo de crisis. Esa sería una primera fase. Vamos a arbitrar una segunda línea que lo que va a pretender es fomentar la contratación y, por tanto, ayudar a aquellos pymes y autónomos a cubrir los costes salariales de aquellos trabajadores que decidan para reactivar sus negocios y sus comercios, echarles una mano a la hora de asumir esos costes directos que toda empresa tiene. Y después una tercera línea, una tercera pata que también se vislumbra en el propio documento, que lo que pretende es incentivar la puesta en marcha de iniciativas empresariales, es decir, todas aquellas personas que se hayan visto de una manera u otra, hayan tenido que cerrar sus negocios y decidan emprender una nueva actividad empresarial, que puedan hacerlo a través del soporte y de la ayuda, en este caso, del Cabildo de Fuerteventura. Por tanto, lo que hemos planteado inicialmente de forma directa son 3 líneas de ayudas bien diferenciadas. La primera de ellas para paliar la brutal reducción de la actividad económica, principalmente para aquellas empresas que lo están pasando peor o que se han visto directamente repercutidas por la crisis, y después 2 que van directamente a reactivar la economía insular, generando riqueza y creando empleo. Y en paralelo a todo esto,
También estamos en estrecha comunicación con el Gobierno de Canarias para ver la posibilidad de que el Cabildo de Fuerteventura participe en una sociedad instrumental que tiene el Gobierno de Canarias, denominada Aval Canarias, y que lo que va a permitir es crear un nuevo instrumento que permita dar liquidez de forma directa a las pymes y autónomos de la isla de Fuerteventura. Estamos, ya digo, trabajando con el Gobierno de Canarias, ya con los borradores de convenios para ir precisando esta forma de colaboración a través también de cantidades importantes. Yo creo que en las próximas semanas podremos hacer los anuncios correspondientes. Lo extraño, Manuel, si me permites, es que Fuerteventura no formará parte de ese Aval Canarias hasta ahora, ¿no? Hasta el mes de junio del 2020. Para terminar, porque sé que comienza esa reunión que se produce todos los lunes a esta misma hora, a las 8:30. Hoy ya se ha publicado en el BOE el ingreso mínimo vital. Somos el único país de la eurozona que no lo tenía, pese a las críticas que ha podido suscitar en un momento como este. Se estima que alrededor de 90.000 canarios se van a ver beneficiados. ¿Saben más o menos cuántos majoreros van a solicitar esta prestación? Nuria, sí, si me dejas un inciso, ya que has hecho esa precisión, esa consideración, hay que tener en cuenta que esa posibilidad de participar en Aval Canarias nos lo ha ofrecido el Gobierno de Canarias hace escasas semanas, que nosotros desde un primer momento optamos para participar en ella. Además hay que tener en cuenta que vamos a ser el tercer cabildo después de los cabildos de las dos islas capitalinas, después de los cabildos de Gran Canaria y Tenerife, que vamos a participar en Aval Canarias. Por tanto, yo considero además, aparte de una medida necesaria, creo que es una medida que es necesario poner en valor, y llega pues en el momento en el que ha sido posible llevarla a cabo, ya digo, adelantándonos al resto de los cabildos. En cuanto a la medida del ingreso mínimo vital, sin lugar a dudas es un logro importantísimo, fundamental, de un gobierno progresista, ¿no? A mí me gustaría pedirle a los oyentes que reflexionaran qué hubiera ocurrido con los aciertos y con los errores de este gobierno, qué hubiera ocurrido con un gobierno de un signo político, de un signo ideológico contrario, ¿no? En este caso el gobierno de España y también el gobierno de Canarias, a través de la prestación canaria de inserción, han hecho un esfuerzo importantísimo y han creído conveniente, y nosotros lo compartimos del Cabildo de Fuerteventura, que lo primero debe ser la protección, la seguridad, la salud y el bienestar de las personas, y después vendrá todo lo demás. Aún no hemos cuantificado, le hemos pedido datos, porque en este caso quien maneja en el ámbito de la promoción económica es el Gobierno de Canarias, que maneja a través del ISTAC estos datos es el Gobierno de Canarias, y hemos solicitado datos para conocer la incidencia y la relevancia que van a tener estas medidas en la isla de Fuerteventura. Somos conscientes de que los índices de desempleo y también el elevado número de ERTE producidos en la isla de Fuerteventura han generado una situación complicada que sin duda estas medidas van a paliar en conjugación también con las que vamos a poner, como ya decía, en sus distintas vertientes el Cabildo de Fuerteventura y también el Gobierno de Canarias. De acuerdo, Manuel, me parece que eso es la llamada de atención para que acuda al Consejo de Gobierno, con lo cual no le quito más tiempo, no quiero que me echen la culpa de eso. Muy bien. Gracias Seguimos por atendernos Nuria. esta mañana. De acuerdo, muchas gracias por dar información. Muy bien, muchas gracias, Nuria. Un saludo a todos tus oyentes. Un saludo. Bueno, pues ya ven, la entrada, yo creo que es el titular de esta entrevista, la entrada de que Fuerteventura, el primer cabildo de una isla no capitalina que entra en esa nueva línea de créditos Aval Canarias.